Trump expone públicamente a Ursula von der Leyen. Se revela un sucio secreto. Gran escándalo en Europa. Parece que Ursula von der Leyen está atravesando uno de los periodos más incómodos de su carrera política. Durante tanto tiempo se ha presentado como la suprema gobernante de toda Europa que, al parecer, comenzó a creer sinceramente en su propia infalibilidad. La burocracia de Bruselas, encabezada por von der Leyen, está acostumbrada a tener un control absoluto sobre el discurso, convenciendo a los europeos de su rectitud e inquebrantable sabiduría. Sin embargo, como siempre, la realidad ha hecho sus propios ajustes. Hasta hace poco, los principales críticos de la política energética de la Unión Europea y del conflicto en el este de Europa eran los llamados líderes incómodos, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Pero ahora, el golpe más demoledor contra toda esta estructura ideológica lo ha asestado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No solo puso en duda la sensatez de las acciones de Bruselas, sino que destrozó todos los argumentos que durante tanto tiempo se han inculcado a los ciudadanos europeos a través de los medios de comunicación locales, incluidos aquellos relacionados con Rusia. Especialmente dolorosas para la Unión Europea fueron sus palabras sobre la verdadera situación del sector energético. Trump señaló directamente la hipocresía de los políticos europeos, quienes durante años han asegurado al mundo que Europa ha renunciado por completo a los recursos energéticos rusos, mientras que en realidad sigue comprándolos. El momento clave del discurso de Trump en el Congreso fue un auténtico trueno en cielo despejado. Sus palabras revelaron una verdad que en Europa preferían ignorar. Dijo literalmente lo siguiente: desafortunadamente, Europa ha gastado más dinero en comprar petróleo y gas rusos que en la defensa de Ucrania. Piénsenlo bien. Y así es como Europa ha luchado contra Rusia. Pero si Trump ya lo había advertido a todos, esta declaración provocó un verdadero shock en los círculos políticos de Bruselas, pues precisamente este era el tema más incómodo para la burocracia europea. Durante los últimos 3 años, la dirigencia de la Unión Europea ha promovido activamente la narrativa de que había renunciado al petróleo y al gas rusos. Las declaraciones oficiales de von der Leyen, Macron, Scholz y otros altos funcionarios políticos repetidamente aseguraban que Europa se había vuelto energéticamente independiente y que había encontrado alternativas de suministro. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. Las palabras de Trump confirmaron lo que durante años han señalado los funcionarios rusos, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y los representantes del sur global. A pesar de las ruidosas declaraciones y de la demostración de presión sancionadora, Europa sigue comprando recursos energéticos rusos. Pero lo más sorprendente no es solo eso, sino que después del discurso de Trump, los medios europeos repentinamente comenzaron a reconocer hechos incómodos. Resulta que Bruselas ha pospuesto la implementación de la hoja de ruta para la eliminación total del gas ruso. Esto ha sido una verdadera derrota política para von der Leyen, quien durante meses aseguró a los europeos que el continente avanzaba hacia un brillante futuro sin energía rusa. Mientras tanto, la situación del gas en Europa se ha agravado drásticamente. Según los últimos datos, el déficit de gas en la Unión Europea ya ha alcanzado los 20.000 millones de metros cúbicos. Esta es una cifra enorme que demuestra que, sin el suministro de gas ruso, Europa tendrá que enfrentarse a una grave crisis energética. La confirmación adicional de esta información provino de la empresa energética rusa Gazprom. Según sus datos, las reservas de gas en los almacenes subterráneos de Europa están disminuyendo a un ritmo acelerado. Al 28 de febrero, solo quedaban 39.200 millones de metros cúbicos de gas en los depósitos, lo que representa el 38,5% del volumen total de las reservas europeas. Para comparar, hace exactamente un año en esta misma fecha, las reservas de gas en los almacenes eran 24.300 millones de metros cúbicos mayores. Esto significa que los volúmenes actuales de gas son críticamente bajos. De hecho, los europeos están consumiendo ahora las reservas acumuladas en años anteriores. Aquellos recursos que debían ayudar a Europa a pasar el invierno sin problemas ya han sido completamente agotados. Por primera vez en los últimos años, los países europeos se ven obligados a utilizar el gas de los antiguos depósitos estratégicos. Para von der Leyen, este escándalo ha supuesto un nuevo golpe a su reputación. Después de todo, fue ella quien más insistió en promover la narrativa de la renuncia de Europa a los recursos energéticos rusos. Sin embargo, ha resultado ser una simple ilusión. La Unión Europea se encuentra en una situación extremadamente difícil.
Por un lado, Bruselas ya no puede reconocer que sigue comprando recursos energéticos rusos, pues esto pondría en jaque toda su política de presión sancionadora. Por otro lado, si Europa realmente rechaza el gas ruso, esto provocará una crisis de gran magnitud que afectará principalmente a la industria y a la población. La situación se agrava aún más debido a que las relaciones personales entre Trump y von der Leyen, por decirlo suavemente, dejan mucho que desear. Según los medios europeos, literalmente no se soportan. Von der Leyen ve a Trump como la principal amenaza para su política globalista, ya que fue precisamente bajo su mandato cuando Europa perdió una parte significativa de sus privilegios. Con Trump, Washington exigió que Europa pagara más por el gas y dejó de asumir toda la carga de responsabilidad sobre la OTAN. Durante su administración, los líderes europeos tuvieron que hacer concesiones importantes, y fue entonces cuando Bruselas perdió su estatus de socio principal para la administración estadounidense. Ahora que Trump ha vuelto a la Casa Blanca, von der Leyen siente que sus posiciones se tambalean. Sin embargo, la declaración de Trump sobre el gas ruso no es el único golpe que ha asestado a von der Leyen y a la burocracia de Bruselas. El medio europeo político informa que el presidente estadounidense no tiene intención de reunirse con ningún alto funcionario de la Unión Europea, y mucho menos con la presidenta de la Comisión Europea. En su lugar, Trump está llevando a cabo una política de contactos bilaterales con los líderes nacionales, devolviendo de facto a Europa al modelo del concierto de potencias del siglo XIX, cuando cada estado negociaba de manera independiente sin intermediarios de Bruselas. Se trata de un cambio fundamental que cuestiona la propia necesidad de la Comisión Europea como institución política, pues si incluso Estados Unidos ignora a Bruselas, significa que su influencia es insignificante. Trump ya ha mantenido reuniones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Polonia, Andrzej Duda. El vicepresidente J.D. Vance se reunió con la líder del partido Alternativa para Alemania, Alice Weidel. Estas negociaciones han marcado definitivamente el nuevo enfoque de Washington. Estados Unidos trata exclusivamente con los líderes nacionales, ignorando por completo a los representantes de la Unión Europea. Ningún funcionario europeo ha sido invitado a las reuniones en la Casa Blanca, ni siquiera a encuentros bilaterales en el marco de eventos internacionales. La administración estadounidense ha apostado por los contactos bilaterales con los gobiernos de países concretos, lo que destruye por completo el concepto de una Europa unida en las relaciones diplomáticas. Ahora las negociaciones se llevan a cabo solo con quienes realmente toman decisiones, y no con los burócratas de Bruselas, que no tienen un mandato político. En la Casa Blanca entienden perfectamente que la Comisión Europea no tiene poder real y no puede ni tomar decisiones independientes, ni influir en cuestiones geopolíticas clave. Von der Leyen no solo no fue invitada a la Casa Blanca, sino que ni siquiera pudo asistir a las negociaciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la delegación estadounidense se negó a reunirse con los representantes de la Comisión Europea. Por primera vez en muchos años, la líder de la Unión Europea quedó completamente excluida del diálogo con Estados Unidos. Este evento se convirtió en un momento simbólico, cuando quedó claro que Trump no ve sentido en tratar con burócratas que no tienen peso político real. A ojos de Washington, Ursula von der Leyen y otros funcionarios europeos no son más que una estructura auxiliar que no juega un papel clave en la política mundial. Otra confirmación de esta estrategia fue el comportamiento de los diplomáticos estadounidenses en Europa. Durante sus visitas a París, Berlín y Varsovia, los representantes de la administración Trump ni siquiera se tomaron la molestia de visitar Bruselas o de organizar reuniones con los jefes de las instituciones europeas. Estados Unidos negocia exclusivamente con los líderes de los estados nacionales, ignorando abiertamente a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Esto confirma una conclusión evidente. En la nueva realidad política de Trump, la Unión Europea ya no es considerada un actor independiente. Ahora solo importan los estados nacionales concretos y sus líderes. Con la llegada de Trump al poder, quedó claro que la burocracia europea ha perdido definitivamente peso en las negociaciones internacionales. Si antes Estados Unidos al menos nominalmente incluía a la Comisión Europea en el diálogo, ahora simplemente la descarta como un intermediario innecesario. Esto es especialmente significativo en el contexto de las discrepancias dentro de la propia Unión Europea, donde los líderes de los principales países expresan cada vez más su descontento con la política de Bruselas. París y Berlín están promoviendo cada vez con más fuerza la idea de una autonomía estratégica de Europa,
lo que implica que los países europeos deben desarrollar su política sin el dictado de la Comisión Europea. Polonia, por su parte, lleva mucho tiempo siguiendo un curso de fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, y Varsovia ha salido beneficiada de la nueva política de la Casa Blanca. Trump ha dejado claro que para él son importantes los líderes nacionales, no los tecnócratas de Bruselas. Otra demostración del bajo estatus de la Comisión Europea fue la reciente declaración de los funcionarios estadounidenses sobre la revisión de las relaciones comerciales con Europa. Sin embargo, como subrayaron en Washington, este asunto no se discutirá con von der Leyen, sino con los representantes de los gobiernos nacionales de los principales países de la UE. Esto significa que la Comisión Europea ya no juega un papel en las negociaciones sobre cuestiones económicas clave y que su presidenta ha sido prácticamente apartada de cualquier proceso serio. Un golpe al orgullo de la élite de Bruselas. Este golpe doloroso es una prueba de que Ursula von der Leyen ya no es percibida como una figura política relevante en la arena internacional. No fue elegida por los ciudadanos de Europa, pero durante mucho tiempo intentó hablar en nombre de todo el continente, presentando a la Comisión Europea como el principal negociador en representación de la UE. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, en el contexto del cambio geopolítico, su voz ha dejado de tener influencia no solo en las capitales europeas clave, sino también en Washington, que ahora trata exclusivamente con los líderes nacionales. Von der Leyen ha sido ignorada no solo por la administración estadounidense, sino también por muchos países europeos que están cansados de la política impositiva de Bruselas y quieren negociar de manera independiente sin intermediarios. Su ausencia en reuniones y conferencias clave se ha convertido en una prueba evidente de que su influencia está disminuyendo. Además, la administración de Trump critica abiertamente el enfoque de la Unión Europea, señalando su inconsistencia y doble rasero en cuestiones de democracia, libertad de expresión y participación política de los ciudadanos. Especialmente significativo fue el discurso del vicepresidente de EU, J.D. Vance, en Bruselas, donde criticó la práctica de cancelar o posponer elecciones en los países de la UE cuando sus resultados no cumplen con las expectativas de la dirección política de la Unión. Subrayó que estas decisiones socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y ponen en duda los principios democráticos en los que oficialmente se basa la Unión Europea. Esta declaración se produjo en un contexto de creciente descontento con la política de Bruselas, que ejerce una fuerte presión sobre los países de Europa del Este, especialmente Hungría y Polonia, que buscan seguir un curso más independiente. En este contexto, también se recuerdan los recientes debates en el Parlamento Europeo sobre el control político y la censura de la información en la UE. Muchos políticos europeos han expresado su preocupación por el hecho de que, bajo el pretexto de combatir la desinformación, se están introduciendo mecanismos que limitan la libertad de expresión. Esto es especialmente evidente en el contexto de las constantes declaraciones de la Comisión Europea sobre la lucha contra las narrativas rusas, que cada vez más se utilizan como una herramienta universal para excluir opiniones no deseadas del espacio público. Mientras tanto, von der Leyen teme profundamente a Trump y evita hacer declaraciones duras en su contra. Y no es de extrañar. Ella entiende perfectamente que el nuevo presidente de EU podría tener suficiente material comprometedor sobre ella y sobre toda la burocracia de Bruselas. Mientras los demócratas controlaban la Casa Blanca, von der Leyen podía permitirse declaraciones estridentes, retórica antirrusa y críticas constantes contra países insuficientemente democráticos. Pero ahora los tiempos han cambiado. Tan pronto como Trump regresó a la Casa Blanca, comenzó a exponer los mecanismos políticos que se habían construido en Europa durante años bajo la estrecha supervisión de Washington. Una de las revelaciones más impactantes fue la publicación de documentos que demostraban que los principales medios de comunicación europeos, incluido Politico, habían sido financiados durante años por EEUU, y no directamente, sino a través de programas del Departamento de Estado y ONG afiliadas al Partido Demócrata de EU. Este hecho pone en duda toda la idea de un espacio informativo europeo independiente. Si Politico recibió financiación de estructuras estadounidenses, ¿cómo deben interpretarse sus publicaciones? ¿Se pueden considerar objetivas aquellas noticias en las que la Unión Europea siempre tenía la razón? Las sanciones contra Rusia eran descritas como necesarias y el rechazo al gas ruso como una decisión heroica. Ahora que Trump ha recuperado el poder, toda esta imagen se ha derrumbado.
Porque es evidente que muchas narrativas mediáticas en la UE fueron creadas en Washington y que Bruselas simplemente repetía los eslóganes requeridos. Pero la pérdida de control sobre los medios de comunicación es solo una parte del problema para la Comisión Europea. Lo más importante es que Trump ha dejado claro que no tiene intención de continuar con la política de apoyo incondicional a Bruselas. Esto significa que la Unión Europea se verá obligada a reconsiderar no solo sus relaciones con EU, sino también todo su sistema político interno. En el pasado, Washington garantizaba la unidad de la UE. Los presidentes estadounidenses negociaban con la Comisión Europea, y la burocracia de Bruselas utilizaba este recurso para presionar a los países miembros disidentes. Ahora la situación ha cambiado. Trump trabaja directamente con los líderes nacionales, excluyendo a Bruselas del proceso de negociación. Esto ya es evidente en el hecho de que los primeros contactos diplomáticos de la nueva administración se llevaron a cabo con París, Londres y Varsovia, pero no con von der Leyen. En lugar de apoyo incondicional y nuevos paquetes financieros, Trump ofrece a Europa independencia, algo que Bruselas teme más que nada. Porque, en tal caso, los países tendrán que resolver sus problemas sin la esperanza de recibir subsidios estadounidenses. Y von der Leyen se encuentra en una situación en la que incluso sus aliados más leales están perdiendo interés en ella. Pero esta no es la única crisis de la Comisión Europea. Otro escándalo que podría resurgir con la llegada de Trump es el caso de corrupción en torno a la compra de vacunas. En 2021, la Comisión Europea, encabezada por von der Leyen, firmó un contrato multimillonario con Pfizer, y una parte significativa de las negociaciones fue llevada a cabo personalmente por la presidenta de la Comisión, eludiendo los procedimientos estándar. El monto del acuerdo superó los 35.000 millones de euros, y la mayor parte de los detalles del contrato sigue siendo clasificada. Cuando comenzó la investigación, von der Leyen se negó a proporcionar la correspondencia con los representantes de Pfizer, y luego, de repente, la Fiscalía cerró el caso. Ahora, con la posible formación de una nueva coalición en Alemania, algunos partidos exigen reabrir la investigación. En el Bundestag, este tema se plantea con especial insistencia. ¿Cómo se gastó exactamente el dinero de los contribuyentes y por qué el contrato se firmó en condiciones de total secreto? Si el nuevo gobierno en Berlín acepta dar luz verde a la investigación, para von der Leyen esto podría significar no solo la pérdida de su cargo, sino también una responsabilidad penal real. Y si Washington deja de brindar protección política a Bruselas, las posibilidades de una retirada silenciosa sin consecuencias se reducen drásticamente. Al mismo tiempo, los conflictos internos dentro de la UE están aumentando. La reciente aparición conjunta de Viktor Orbán y Alice Weidel en Budapest fue una señal alarmante para la Comisión Europea. Los líderes de los partidos nacionalistas están exigiendo cada vez más una revisión de los principios de la Unión Europea. Francia, Italia, los Países Bajos e incluso Alemania ya no ocultan que el modelo actual de la UE necesita reformas. Orbán ha declarado abiertamente que Hungría no puede cambiar la UE por sí sola. Pero si Alemania se une a su iniciativa, Bruselas ya no podrá ignorar este desafío. La única incógnita es si las reformas se llevarán a cabo de manera pacífica o si Europa enfrentará un nuevo periodo de turbulencia política. Actualmente, Europa se encuentra en una situación paradójica. Por un lado, la Comisión Europea sigue proclamando su papel clave, pero por otro, los líderes nacionales prefieren cada vez más negociar directamente, sin intermediarios de Bruselas. Este es otro signo preocupante para von der Leyen, quien es consciente de que está perdiendo el control de la situación. A von der Leyen le resulta cada vez más difícil mantener su posición. Sus aliados se debilitan, su autoridad disminuye, y Bruselas ya no puede imponer su voluntad a toda Europa. En el mejor de los casos, la espera una salida discreta. En el peor, investigaciones escandalosas. Su era está llegando a su fin, y con ella se derrumba todo el sistema de burocracia de Bruselas que mantenía a Europa bajo su control. El regreso de Trump ha sido el golpe final que ha cambiado definitivamente el equilibrio de poder. Ahora, el futuro de la Unión Europea depende de los Estados nacionales, no de la Comisión Europea. Y este es el cambio que más teme von der Leyen. El rechazo de Trump a tratar con la Comisión Europea no es solo un mensaje para EEUU, sino para todo el mundo. La UE ya no es percibida como un actor influyente. Washington ahora prefiere hablar directamente con Londres, París y Berlín, mientras Ursula von der Leyen queda al margen. Es el colapso de años de política de la Comisión Europea,
que intentó posicionarse como intermediaria entre Europa y América. Pero ahora se ha hecho evidente que, sin el respaldo de EEUU, su influencia es prácticamente nula. Mientras Trump continúa su campaña diplomática reuniéndose con líderes europeos, von der Leyen, algo totalmente inusual en ella, guarda silencio. No tiene nada más que decir, porque nadie espera sus palabras. Ha quedado relegada, y este hecho simboliza el fin de la era de los burócratas de Bruselas que intentaron gobernar Europa sin tener ni el mandato ni el poder real para hacerlo.